En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el proceso o la incoación al proceso inmediato. No se va a tocar todo el proceso inmediato, solamente la parte de la incoación. Si me ayudas, por favor, con las diapositivas, Marcelo, adelante. Sí, ¿se logra visualizar? Sí, Marcelo. Ya, listo. Gracias. La primera pregunta a resolver, siempre las ponencias las desarrollo yo con el planteamiento de determinadas preguntas. Y la primera pregunta a resolver, ¿qué es el proceso inmediato? He puesto una definición en la diapositiva que ha sido tomada o desarrollada por la Corte Suprema, pero antes de llegar a esa definición hay que tener en cuenta que el proceso inmediato es uno de los 7 procesos especiales que están regulados en el nuevo Código Procesal Penal. Eso creo que es una definición que todo el mundo lo sabe, es una definición sencilla. También que es un proceso de simplificación procesal, porque lo que va a hacer es buscar que se reduzcan las etapas del proceso penal. Por favor, adelanta una diapositiva, solo una, para que podamos observar cómo es que en el proceso penal se desarrollan una serie de etapas y fases. Siguiente diapositiva, por favor, Marcelo. Y en el proceso inmediato, no. Bien, dentro del proceso común, como la mayoría de ustedes saben, tenemos 3 etapas. La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Obviamente, la etapa, según lo que dice la norma procesal penal de investigación preparatoria, se divide en 2 fases, que son las fases de diligencias preliminares y la fase de diligencia formalizada o investigación formalizada o investigación preparatoria propiamente dicha, como la quieran llamar. Bien, y podemos observar que dentro de un proceso común tenemos todas estas etapas y todas estas fases, mientras que en el proceso inmediato únicamente tenemos 2. Como lo pueden observar, tenemos solo a las diligencias preliminares y tenemos al juicio inmediato. Diligencias preliminares donde se va a hacer la incoación del proceso inmediato y posteriormente, si se aprueba dicha incoación, que es a través de un requerimiento formulado por el Ministerio Público, entonces se va a pasar al juicio inmediato. Bien, regresa a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, este proceso especial tiene como finalidad buscar eficacia y buscar una celeridad procesal. Obviamente que está sujeto a presupuestos procesales que van a tener como fin evitar, por ejemplo, la arbitrariedad en la aplicación de este proceso. Y allí llegamos a la definición pues, que nos da la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2/2016 en el Fundamento 7. Y la Corte Suprema dice, bueno, es un proceso que va a buscar aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia más célere. Después dice, es una respuesta a la sociedad que tiene esa hambre de poder obtener una decisión rápida cuando exista siempre una evidencia delictiva. Eso es lo que señala la Corte Suprema respecto a la definición del proceso inmediato. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, a fin de aclarar qué significa incoación, he planteado la siguiente pregunta. ¿Qué es la incoación al proceso inmediato? Bueno, para entender el término incoación es necesario acudir a lo que dice la Real Academia Española, y el término incoación pues proviene del verbo incoar, y en la definición de la Real Academia Española, incoar significa comenzar algo, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso. Entonces, la incoación del proceso inmediato, en conclusión, va a significar que el inicio del proceso inmediato, el comienzo del proceso inmediato. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Bien, el proceso inmediato tiene una base legal, como todo proceso especial y como el proceso común también está regulado en el Código Procesal Penal, y precisamente este proceso de incoación al proceso inmediato, valga la redundancia, está regulado, está instaurado, se sostiene o descansa sobre los artículos 446 y los artículos 447. Básicamente, el artículo 446 es el instrumento, el dispositivo procesal que va a regular los presupuestos o los supuestos de aplicación o de procedencia del proceso inmediato. Mientras que el artículo 447 del Código Procesal Penal
va a regular lo que es la audiencia, cómo se desarrolla esta audiencia de incoación del proceso inmediato. Siguiente diapositiva. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los presupuestos para la incoación del proceso inmediato. Según lo que establece el artículo 446 del Código Procesal Penal, el proceso inmediato o la incoación al proceso inmediato tiene 3 presupuestos. Tenemos la flagrancia delictiva, la confesión sincera y los elementos de convicción evidentes. Pero viene la Corte Suprema, hace un acuerdo plenario interpretando lo que es el proceso inmediato a partir de su incoación hacia adelante, y vamos a encontrar que la Corte Suprema dice, a ver, no solamente necesito de evidencia delictiva, sino también otro elemento que se llama ausencia de complejidad. Y dentro de la evidencia delictiva vamos a encontrar obviamente 3 presupuestos. La evidencia delictiva se va a desarrollar sobre 3 presupuestos: el delito flagrante, la confesión del imputado y el delito evidente. El Código Procesal Penal dice flagrancia delictiva, la Corte Suprema dice delito flagrante. El Código Procesal dice confesión sincera, la Corte Suprema dice confesión del imputado. El Código Procesal Penal dice elementos de convicción evidentes, la Corte Suprema dice delito evidente. Que bueno, es lo mismo, pero con una pequeña modificación de las terminologías que van a usar. Siguiente diapositiva. Bien, ahora lo que compete es analizar uno a uno de los elementos o de los presupuestos al proceso inmediato. Y tenemos como primer presupuesto a la flagrancia delictiva o delito flagrante. ¿Y qué significa flagrancia delictiva? Flagrancia delictiva significa que la persona imputada o el sindicado, el investigado, a quien se le está atribuyendo el hecho, pues este ha sido sorprendido y detenido en el momento en que se cometió el delito. ¿Y qué es flagrante delito? Pues la flagrancia, para poder entender, tiene su raíz en un término latino. Proviene del término flagar, otros dicen flagrans, pero que esto significa siempre que se está quemando, que está ardiendo. Entonces la flagrancia siempre hace alusión al descubrimiento de lo que es el delito cuando se está cometiendo. Es decir, el sujeto es hallado con las manos en la masa. Entonces, de allí se tiene que flagrante delito es el hecho ilícito que se está cometiendo, que se está ejecutando. La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 2-2016, en su fundamento 8, señala que entonces se va a configurar una evidencia flagrante cuando existe una evidencia sensorial, dice la Corte Suprema. ¿Sensorial de qué? Del hecho delictivo que se está cometiendo o se acaba de cometer en el mismo instante en que la persona es sorprendida, en que el delincuente, dice la Corte Suprema, es sorprendido. Existe flagrancia delictiva o la flagrancia delictiva supone que todos los elementos necesarios para evidenciar la comisión de un hecho delictivo se encuentran presentes en el lugar de detención y van a ser recabados durante el momento de captura de la persona. Quiere decir que para que exista flagrancia delictiva, entonces no debe existir la necesidad de realización de diligencias urgentes por parte de la policía en ese momento. ¿Por qué? Porque existe flagrancia delictiva. La Corte Suprema dice, todos los elementos los encuentro en el lugar de la detención. ¿Por qué? Porque existe flagrancia delictiva. Y más adelante vamos a ver que la Corte Suprema dice, y si hay necesidad de estos actos de investigación urgentes, denominados actos de investigación policiales, entonces no se configura el elemento de flagrancia delictiva. Y la Corte Suprema cita una sentencia del Tribunal Español donde el tribunal dice lo siguiente: si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para poder establecer la realidad del delito y la participación del delincuente en él, no vamos a considerar entonces que estamos frente a un supuesto de flagrancia. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un razonamiento complejo para poder vincular al sujeto con el hecho que se viene cometiendo. Entonces, como no debe existir ese tipo de razonamiento complejo, entonces va a haber flagrancia cuando se está seguro que de la comisión del delito ha sido realizada por un determinado sujeto y no hacen falta elementos probatorios para poder acreditar su comisión.
¿Y existe alguna regulación de la flagrancia delictiva en la norma procesal? Claro, si nosotros nos vamos al artículo 259 del Código Procesal Penal, vamos a ver que existen 4 formas de flagrancia delictiva. Antes no habían 4 formas de flagrancia delictiva, solamente existían 2. En un principio, la flagrancia solamente estaba constituida, en el artículo 259 del Código Procesal Penal, por la flagrancia estricta y la cuasiflagrancia. Se modifica el Código Procesal Penal, entra la flagrancia presunta en sus 2 manifestaciones, la que es por identificación o la flagrancia diferida. Se hace una nueva modificación al Código Procesal Penal y entonces se extirpan esos porque se consideran flagrancias inconstitucionales y nuevamente se vuelve a modificar la norma procesal penal y se vuelven a incluir. Se sacaron porque, si mal no recuerdo, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra estas 2 figuras de flagrancia. El Congreso hace una modificación, lo saca, entonces el Tribunal Constitucional, cuando llega esa acción de parte de la Defensoría, dice, bueno, como ya no existen, ya no hay razón por el cual tengo que pronunciarme, entonces hay una sustracción de la materia. Y no se pronunció, y posteriormente a ello vuelven a introducir esta figura. Pero bueno, vamos al punto. El artículo 259, si ustedes van a su Código Procesal Penal, van a ver que existen 4 supuestos. El primer supuesto, en el numeral 1, si ustedes tienen sus códigos procesales a la mano, no sé si me pueden ayudar, no sé cómo están acostumbrados a realizar sus sesiones, pero si alguien me puede ayudar, puede levantar la mano y se le dan a ver participación. Bueno, voy a seguir. El numeral 1 habla acerca de la flagrancia estricta, y hay flagrancia estricta, o también llamada flagrancia propiamente dicha, cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible. El agente está cometiendo el delito y plum, es descubierto. Le cae la policía, por decirlo así. Esa es la flagrancia estricta. Posteriormente, tenemos lo que es la cuasiflagrancia, el numeral 2 del artículo 259, y el numeral 2 dice que el agente acaba de cometer el delito o el hecho punible y es descubierto. Terminó de cometer el delito, va a empezar a huir y en ese momento es descubierto. Ahí existe una cuasiflagrancia. Posteriormente, en el numeral 3 vamos a encontrar la flagrancia presunta por identificación. Y la norma procesal dice, el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho delictivo, sea por el agraviado, por una persona, pero que haya presenciado el hecho, o por algún elemento audiovisual, algún dispositivo audiovisual, sea por fotografías, sea por videos, ¿de acuerdo? Que hayan registrado la participación de la persona en el hecho delictivo. Y este es encontrado dentro de un plazo de 24 horas. Entonces, por eso se llama flagrancia presunta por identificación, porque no fue encontrado en el lugar de los hechos, pero fue identificado por una persona o por un elemento audiovisual. Y por último, en el numeral 4, vamos a encontrar la flagrancia presunta diferida. Y el numeral 4 dice, el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito, con efectos, instrumentos precedentes del delito que hubieran sido empleados para cometerlos, con señales en sí mismos sobre sus vestimentas que indiquen la posible participación, autoría de la persona en el hecho delictivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es la flagrancia delictiva. Al sujeto no lo identificó nadie, no lo encontraron en el lugar de los hechos, no lo encontraron huyendo en el lugar de los hechos, pero según la flagrancia diferida, como se le encontró con un efecto, no sé, o con un instrumento presunto de que se cometió un hecho delictivo o de que se cometió el hecho delictivo, entonces, como está vinculado a eso, hay flagrancia delictiva. Esto es una extensión. Ya también la Corte Suprema en el acuerdo plenario pues ha dicho que esta es una interpretación muy amplia, y si bien es cierto está establecido en la norma procesal penal, pero se ha desnaturalizado lo que es la flagrancia delictiva. Bien, y en las diapositivas podemos observar entonces cuáles son los elementos de la flagrancia delictiva. La Corte Suprema, una vez más, lo vuelve a pronunciar, ya ha sido pronunciado también por el Tribunal Constitucional,
Y dice la Corte Suprema, tienen que concurrir elementos tanto sustantivos así como elementos adjetivos. Dentro de los elementos sustantivos tiene que concurrir, ¿qué cosa? La inmediatez temporal y la inmediatez personal. Y dentro de los elementos adjetivos tiene que concurrir la percepción directa y efectiva, dice la Corte Suprema, y la necesidad urgente de intervención policial. Los elementos sustantivos, tenemos primero la inmediatez temporal. La acción la acción en el momento en que se encuentra la persona o la acción delictiva tuvo que haberse desarrollado. En ese momento se debió estarse desarrollando, cometiéndose el hecho delictivo o acabándose de cometer el hecho delictivo. Es allí en ese momento que se sorprende a la persona. Allí se percibe el momento, se percibe la comisión de ese ilícito. Y la inmediatez personal, dice la Corte Suprema, pues aquí el delincuente se encuentra en el lugar de los hechos en situación, o sea, en lugar donde se cometieron los presuntos hechos delictivos o en relación con los aspectos del delito. Es decir, con los objetos, los instrumentos, las señales, los efectos que pudieran resultar del delito, y que estos proclaman su directa participación, ¿de acuerdo? Estos proclaman que éste estuvo cometiendo el delito, directamente su participación, no indirectamente, porque también la Corte Suprema ha dicho, a ver, para que exista flagrancia, yo no tengo que presumir que se ha cometido el delito, no. Yo tengo que estar seguro porque lo observé, como dice en el elemento adjetivo, percepción directa y efectiva. Fue visto directamente, fue percibido directamente por alguien, tuvo que haberlo visto alguien, el agraviado, algún testigo o algún elemento de grabación o de fotografía, pero a través de algo tuvo que haber sido observado para que exista. Y pues tiene que existir una necesidad urgente de intervención policial. Y eso tiene que ver con la proporcionalidad respecto a los demás elementos. Porque si no hay inmediatez temporal o percepción directa del hecho, nadie vio el hecho, entonces no habría proporcionalidad, o es decir, no habría necesidad urgente para que la policía pueda intervenir y detener a una determinada persona. Bien, respecto a todo esto, el artículo 446 dice que uno de los presupuestos, como ya lo he indicado, es la flagrancia delictiva. Pero todas las flagrancias delictivas nos sirven para incoar un proceso inmediato. Bueno, aquí la Corte Suprema ha dicho que sí, pero siempre y cuando resulte claro que la comisión del delito pues ha sido por parte del imputado. Que tu lógica concluya siempre que de lo que observas, de lo que aprecias, pues él fue, y toda duda que pueda generarse, pues se disipe. Porque si hay una duda de que él fue quien cometió el delito, entonces no habría flagrancia delictiva. Y por último, dice la Corte Suprema, que se descarte todo acto de investigación policial urgente, como lo dije. Si la policía tiene necesidad de realizar un acto de investigación, no hay flagrancia delictiva. ¿Por qué? ¿Por qué no hay flagrancia delictiva? Porque el sujeto no ha sido encontrado cometiendo el acto delictivo y su razonamiento no lo induce a esa conclusión. Sin ese elemento de convicción no se puede generar esa certeza, por decirlo así, porque aquí no se necesita la certeza, ¿no? Pero no se puede generar esa convicción que se necesita. Entonces, como el policía tiene que hacer actos de investigación, no puede haber flagrancia delictiva, ha dicho la Corte Suprema. Y ese es el primer elemento respecto a la incoación del proceso inmediato. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente elemento es la confesión sincera. La norma procesal dice que el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160 del Código Procesal Penal. Bien, aquí la confesión sincera, pues, es definida como, bueno, la declaración autoinculpatoria que consiste en el reconocimiento, ¿no?, de que el sujeto cometió el hecho delictivo. El sujeto, como dice el artículo 160, admite
los cargos, admite la imputación que se formula por parte del fiscal en su contra y tiene presupuestos, como pueden observar. El artículo 160 señala cuáles son los presupuestos para que se pueda configurar una confesión sincera y más que todo para que esta confesión tenga un valor probatorio, porque si no se cumplen estos requisitos no va a tener ningún valor. El primero es que esté corroborada por otros elementos de convicción. Aquí, bueno, no basta la mera declaración autoincriminatoria por parte del imputado si ésta no tiene elementos periféricos, elementos de convicción periféricos objetivos que corroboren lo que ha declarado. Si no existen esos elementos, pues no se va a configurar la confesión sincera. El segundo elemento es que sea prestado libremente, es decir, aquí no deben existir presiones, amenazas, no debe existir violencia por parte, por ejemplo, de la policía o del fiscal o de nadie, intimidación respecto a la persona que se va a someter a la declaración. El tercer presupuesto es que sea prestado en un estado normal de facultades psíquicas. Aquí, para que sea válida esta confesión, el imputado no tiene que sufrir, por ejemplo, de ninguna anomalía psíquica, de ninguna alteración de la conciencia, por ejemplo, de ningún presupuesto que está establecido en el artículo 20 del Código Penal, de ninguna alteración en la percepción, no tiene que estar impedido de su facultad de poder comprender el carácter del reconocimiento de los hechos delictivos, porque si está impedido, no va a ser válida esa declaración. Que sea prestada ante un juez o un fiscal en presencia de su abogado. Siempre tiene que ser en presencia de su abogado. Que sea sincera, es decir, que sea verdadera, no que tenga un ánimo de esclarecer los hechos, no un ánimo de entorpecer la investigación. Y obviamente se va a determinar que es verdadera con la corroboración de los elementos de convicción, ¿no? Porque si dice algo y no tiene cómo acreditarlo, pues no va a acreditar la veracidad en las palabras que está diciendo. Es más, si aparece un elemento de convicción que acredita lo contrario a lo que está diciendo, se va a descartar esta parte de que sea sincera porque no es verdadera. Y por último, esta confesión tiene que ser espontánea. ¿Qué significa espontánea? Pues que el imputado tuvo que autoincriminarse en un completo estado de tranquilidad, de manera voluntaria, sin haber sido estimulado por el fiscal, como ya lo dije, por la policía o por ninguna otra persona. Si nos vamos al artículo 160 del Código Procesal Penal y posteriormente al artículo 161, vamos a encontrar que también existen impedimentos para la aplicación de la confesión sincera. Por ejemplo, no cabe la confesión sincera si existe flagrancia delictiva. De acuerdo al artículo 259, que ya ha sido explicado hace un momento. Otro de los presupuestos que impiden es la existencia de elementos de convicción o elementos probatorios que acrediten suficiente responsabilidad. ¿De acuerdo? Si hay estos tipos de elementos de convicción que acreditan que la persona ha participado en el hecho, pues no tiene ninguna razón de ser la declaración del imputado. Pues esta ha sido vertida de modo tardío, de forma inoportuna, y no tiene ningún beneficio para el proceso, así que no va a proceder si se configura este tipo de causal. También la norma dice que cuando tenga la condición de reincidente o habitualidad, pero ya la Corte Suprema ha dicho que este presupuesto tiene que inaplicarse. Y, por ejemplo, para los delitos de trata de persona, feminicidio, violación sexual, proxenetismo, ofensas al pudor, tampoco se puede aplicar la confesión sincera. Bien, siguiente diapositiva. Y eso es con el segundo elemento del proceso inmediato, para la incoación del proceso inmediato. Siguiente diapositiva, por favor, Marcelo. Posteriormente, vamos a encontrar los elementos de convicción evidentes, o como la Corte Suprema lo dice, ¿no? Delito evidente. Y si nos vamos a este acuerdo plenario, pues el fundamento 8 literal C vamos a encontrar que dice la Corte Suprema. A ver, un delito evidente es un delito que es cierto, claro, patente, está acreditado, sin la menor duda. No hay ninguna duda de que la persona cometió el delito.
El elemento de convicción, para que sea evidente, dice la Corte Suprema, tiene que generar en la persona del juzgador una apreciación exacta y de extrema probabilidad de la comisión del hecho delictivo. Exacta. La Corte Suprema dice, significa que los iniciales actos de investigación deben reflejar, pues sin lugar a dudas, dice, o de ninguna incertidumbre, la realidad del delito. Y no solamente que se cometió el delito, sino que la persona sindicada está vinculada a la comisión de ese hecho delictivo. Que los medios de investigación llevados a cabo han de apuntar de manera cierta, con conocimiento indudable, la comisión de un hecho delictivo. O sea, que estos elementos de convicción no den lugar a duda. Cada elemento del delito tiene que estar acreditado por un elemento de convicción. Que no exista ningún huequito, por decirlo así, que por el cual se pueda introducir la defensa técnica y decir, oye, pero te falta acreditar esta cosa. Y como te falta acreditar, no has cubierto todos los aspectos del delito. Así que no va a ir la incoación del proceso inmediato. Es por eso que la Corte Suprema dice, tus actos de investigación, Ministerio Público, tienen que ser precisos, no tienen que tener ninguna deficiencia legal, tienen que ser idóneos, tienen que ser fiables también, dice la Corte Suprema. Aquí, como lo dije hace un momento, el juez no necesita hacer un arduo razonamiento lógico para convencerse de que el sujeto cometió el delito. No lo necesita. ¿Por qué? Porque ve los elementos de convicción y dice, no, este sujeto sí cometió el delito. Incoación al proceso inmediato. Pero cuando el juez está que piensa y haciendo una relación mental de cómo podría llevar a cabo, bueno, no, allí no va. El juez tiene que ser también sincero, objetivo, y si lo lleva a pensar mucho, obviamente no hay este elemento que se llama, pues, elementos de convicción evidentes. Aquí el maestro San Martín Castro ha dicho que el elemento de convicción, para que sea evidente, no debe adolecer de ninguna parte necesaria del delito, y a pesar de ello, o a más de ello, no tiene que requerir ningún acto de investigación adicional de corroboración. Si hace falta un acto de investigación posterior, no se puede incoar al proceso inmediato. No puede haber, en consecuencia, un delito evidente. ¿Por qué? Porque faltan más actos de investigación. ¿De acuerdo? Recuerdo que estábamos en una audiencia de incoación del proceso inmediato y el fiscal decía que se acreditó el uso del documento falso porque era de una licencia de conducir, porque le hemos pedido a la municipalidad de tal lugar que nos remita si este permiso de conducir ha sido tramitado en tal lugar, allí en sus instalaciones. La municipalidad responde y dice, bueno, dentro de nuestras bases no existe procedimiento administrativo correspondiente a la generación de este permiso de conducir. Y de allí el fiscal concluye, pues, que el sujeto sí usó un documento falso. Van a audiencia y el Ministerio Público dice, entonces, como existe la declaración del imputado, que es guardar silencio, existe el oficio por parte de la municipalidad y existe un acta de intervención policial, entonces se fue por este presupuesto. El delito de uso de documento falso ha sido acreditado. ¿Y de dónde saca el presupuesto de que el documento era falso? Él dice, del acta de intervención. Tú lees el acta de intervención y el acta de intervención no decía nada. ¿De dónde saca que el documento fue otorgado por la persona procesada? Del acta de intervención. Ves el acta de intervención y no dice que él otorgó esos documentos dentro de otro proceso penal que era por lesiones culposas, una investigación. Entonces, obviamente, la parte del Ministerio Público
estaba muy floja, no había acreditado que había documento falso. Es más, le señalamos al juez, a ver, el hecho de que la municipalidad diga que no hay un procedimiento administrativo para que se haya generado esa licencia de conducir no significa que esa licencia sea falsa. Y esa conclusión no puede ser arribada por el Ministerio Público. Obviamente que el juez de investigación preparatoria sí le dijo, a ver, no tienes nada para ir en coacción, así que no te voy a incoar el proceso, te lo deniego y emite tu disposición que corresponda. Y aquí, como les digo, el Ministerio Público tiene que cubrir todos los aspectos del delito para que el abogado defensor obviamente no se inmiscuya por ningún vacío y evitar que se pueda incoar lo que es el proceso inmediato. Bien, siguiente diapositiva. Y por último, presupuesto para la incoación del proceso inmediato, tenemos la ausencia de complejidad, o también llamada por la Corte Suprema como simplicidad procesal. Aquí, para que se configure este elemento, no tienen que existir presupuestos que ameriten un proceso de investigación amplio, un proceso que se constituye en un proceso de investigación difícil, sino que el proceso que se va a llevar tiene que ser un proceso sencillo, un proceso que se pueda acreditar rápidamente, ¿no? Por eso tiene que tener esa característica. Y si se configura alguno de los presupuestos que están establecidos en el artículo 342, numeral 3, como dice el código, entonces, que hacen referencia obviamente a la complejidad del proceso, entonces no puede ir por ningún modo lo que es el proceso inmediato, no se puede incoar. Por ejemplo, cuando hay cantidad significativa de actos de investigación, hay numerosos delitos por investigar, hay cantidad importantes diligencias que realizarse, no se puede realizar el proceso inmediato. ¿Por qué? Porque está prohibido por la propia norma. Si hay alguna pregunta por parte de ustedes, pues aquí estoy para en lo posible poder resolverlo. Bien, doctor, muchísimas gracias primero por poder acompañarnos con esta exposición magnífica que usted está desarrollando dentro de estas sesiones magistrales que a propósito Juris viene desarrollando paulatinamente. Y sí, hay una pregunta que nos han formulado dentro del chat y se la voy a trasladar en estos momentos. Doctor, ¿cuándo o cuáles son los supuestos de procedencia de la incoacción de proceso inmediato? Nos hace la pregunta un colega. Bueno, eso ya lo acabo de explicar, ¿no? Mira, nosotros nos vamos al artículo 446 y para incoar un proceso inmediato, ¿qué tienes que hacer? Tiene que haber, 1, flagrancia delictiva, o si no hay flagrancia delictiva, tiene que haber confesión sincera, y si no hay confesión sincera, que los elementos de convicción sean evidentes, que hayan acreditado el delito. Son los presupuestos establecidos por la norma y la Corte Suprema. Ojo, que si se trata, por ejemplo, como dice la propia norma, ¿no?, por el delito de omisión a la asistencia familiar o conducción de estado de ebriedad, independientemente de estos otros presupuestos, siempre tiene que incoarse el proceso inmediato. Perfecto, doctor. Doctor, tenemos la última pregunta que nos están formulando acá en el chat y nos dicen lo siguiente. ¿En los delitos de flagrancia se aplica la confesión sincera? No. ¿Por qué? Porque la flagrancia delictiva, tú vas al 161 del Código Procesal Penal y el artículo 161 dice que no hay confesión sincera si hay flagrancia delictiva. Como lo expliqué hace un momento, es uno de los impedimentos para que exista la confesión sincera. Bien, doctor. Doctor, acá nos hacen otra pregunta y nos dice, ¿en qué jurisprudencia y o sentencia de la Corte Suprema podemos encontrar que en todos los tipos de flagrancia se puede incoar el proceso inmediato? Acuerdo plenario 2/2016. En todos los tipos de flagrancia, dice la Corte Suprema, pero que no exista ninguna duda, dice, de la comisión o de la vinculación del sujeto con el hecho delictivo. ¿Por qué? Porque si existe alguna duda y yo tengo que presumir, entonces obviamente no va a haber flagrancia delictiva. Y si no hay flagrancia delictiva, no va a haber incoación al proceso inmediato, porque en sí, en específico o en estricto sensu, por decirlo así, la flagrancia no tiene que dar lugar ni a las presunciones ni dar lugar a actos urgentes por parte de la Policía Nacional del Perú.
Pero, por ejemplo, si hay flagrancia presunta por identificación de una cámara de seguridad y aparte se encuentra un elemento o un instrumento de la comisión del delito, hay concurrencia de dos tipos de flagrancia. Pero ya ha sido identificado. Se le ve al sujeto cometiendo el delito en esa cámara de seguridad y aparte se le encontró algo. Entonces, no hay duda alguna, proceso inmediato por flagrancia delictiva, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de las 24 horas.